Chicos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que están viendo el video. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, continuando con las clases de física, nos toca ver el tema de hidrostática. ¿Ya? A ver, ¿a qué le suena hidro? A agua. Estática, como que algo en equilibrio, ¿no? Listo. En la hidrostática se va a estudiar los fluidos, ¿ya? Tales, no se va a limitar solamente al agua, sino también puede ser fluidos como el aceite, fluidos líquidos o fluidos gaseosos como es el caso del aire. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces la hidrostática es la rama de la mecánica que estudia los fluidos en un estado de reposo. Muy bien, genial. Ahora, para poder entender y comprender a profundidad la parte de hidrostática necesitamos algunos conceptos previos, como el que vemos acá, lo que es la densidad volumétrica. La densidad volumétrica, chicos, nos indica cuánta masa hay en un metro cúbico de ese material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la densidad volumétrica, pongamos acá, es la masa entre el volumen. Muy bien, mira. Recuerda que la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, el volumen en metros cúbicos, por lo tanto, la densidad que está expresada por esta letra griega llamada ρ, ¿sí?, estará en kilogramos por metro cúbico. ¿Ya, jóvenes? Facilito. Ahora, otra también es necesario saber qué es la presión mecánica. ¿Ya? La presión mecánica, jóvenes, a ver, vamos a entender con un ejemplo. Imagínate que te haces una herida aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que te dice? Oye, presiona, presiona, agarras tu dedito, presionas en la herida para que no salga la sangre. Date cuenta que acá, al momento de presionar, hay un área, ¿cierto? Y cuando tú presionas, ahí estás ejerciendo una fuerza. Fuerza y área es sinónimo de presión, fíjate. Porque la presión se calcula como la fuerza entre el área. Pero no cualquier fuerza, sino la fuerza perpendicular. ¿Ya? La fuerza perpendicular al área, donde la fuerza se mide en newtons y el área en metros cuadrados. Por lo tanto, hace que la unidad de la presión sea los pascales. ¿Ya? Pascal o PA. Muy bien, hasta aquí todo facilito, ¿sí, no, jóvenes? Ya, ahora recién vamos a tocar algunos conceptos de la hidrostática. Para eso, a ver, lea acá que dice presión hidrostática. La presión hidrostática vendría a ser, mira, imaginemos acá que estás en el puntito A. Te metes a la piscina y estás en el punto A. Aquí, jóvenes, encima tuyo, ¿qué hay? Hay agua. Toda esta columna de agua que observas tiene un peso. Y si tiene un peso, ¿qué tiene? Está ejerciendo una fuerza en una determinada área, que sería, por ejemplo, tu cuerpo. ¿Ya, jóvenes? O sea, aquí hay fuerza y área. Entonces, eso huele a presión. Por lo tanto, se dice que en el punto A, el agua ejerce una presión hidrostática por parte del líquido, ¿sí?, en el punto A, la cual es igual a, la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido, ¿ya?, a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. ¿Ya? No es altura, es profundidad. Aquí, si tú ves este triangulito con su colita, indica el nivel del agua. ¿Jóvenes? Listo. Un punto importante es entender o cómo poder obtener la profundidad. Van a haber ejercicios donde te tratan de confundir, pero tú debes estar de acuerdo, debes estar pendiente de algo, que la profundidad es vertical. Si el recipiente sea inclinado o tenga cualquier otra forma, la profundidad siempre va a ser vertical, jóvenes. Yo necesito la distancia vertical al punto que yo quiero. Esa sería la profundidad. Por ningún motivo la profundidad puede estar sin diagonal. Eso no es válido. Listo. La presión hidrostática se mide en pascales. La densidad de líquido, ahí está, se mide en kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, sabes que si vas a San Marcos es 10.
O si no, te pueden dar un número, te pueden decir, ¿no? Considere que la gravedad es 9,8. Ahí, ten cuidado. Que es 9 es metros por segundo cuadrado. Y h es la profundidad, que también se da en metros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, 3. La presión atmosférica. Ya. Lo mismo que pasa con el agua, pasa con el aire. Porque aquí, imagínate, tú estás acá, a 0 metros sobre el nivel del mar. Acá, chicos, si tú trazas una columna, ¿qué hay? ¿Qué hay encima tuyo? ¿Qué hay? Hay aire, ¿cierto? Y como hay aire, todo este aire a 0 metros sobre el nivel del mar va a ejercer una fuerza. Una fuerza y un área, que es tu cabeza. Fuerza y aire, ¿qué hay? Presión. Como hay presión, esa presión se le llama la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Y de cuánto es? Es de una atmósfera. Facilito. O de 10 a la quinta pascales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Ya? O de 760 milímetros de mercurio. Que es otras unidades, jóvenes. Estas atmósferas y milímetros de mercurio no pertenecen al sistema internacional. El único que pertenece al sistema internacional son los pascales. ¿Ya? Importante. Ahora, ¿qué pasa si tú subes? Te vas a Ayacucho, a Huancayo. A ver. Si tú estás en este punto, fíjate cómo es la columna de aire. ¿Es igual que en Lima? No, no. Es más chiquita. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿la presión será la misma? ¿Dónde hay más presión? ¿En Huancayo o en Lima? ¿En Huancayo o en Lima? En Lima. En Lima hay más presión. Por lo tanto, ya lo vas interiorizando, ¿no? Aquí habrá menos presión que Lima, y acá, ¿qué te da cuando subes? Te da el sorocha, ¿no? Me comienza a doler la cabeza, profesor. ¿Por qué? Porque es el cambio de presión. Pues. Tu cuerpo está acostumbrado a 10 a la quinta pascales, aquí en Lima, y cuando vas a Huancayo, esa presión disminuye. Es como que ahí vienen los cambios en tu cuerpo, ¿no? Hasta que se adapte, un día, 2 días, etc. ¿Ya, chicos? Importantísimo. Entonces, eso es el rol que juega la presión atmosférica, ¿ya, chicos? En todo lo que es la hidrostática. ¿Ya? Es la presión causada por el aire. Jóvenes, importante, ¿eh? Importantísimo. Ahora, vamos con otros conceptos adicionales. Mira, estos conceptos los vamos a englobar en este ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, este ejercicio es clásico y te va a permitir entender bastantes otros ejercicios más. Miren, cuando nosotros vemos estos dos líquidos y un vaso, ¿ya? Un vaso, por ejemplo, nosotros vamos a tener que trazar una línea. Esa línea se llama la línea isobárica. ¿Ya? La línea isobárica, aquí está, se va a trazar solamente en un mismo líquido. Por ejemplo, yo no puedo trazar la línea isobárica acá. Imagínate, ¿ah? Mira, mira. No puedo trazar la línea isobárica acá. ¿Ya? Porque estaría en dos líquidos, mira. Líquido azul y líquido rojo. No puedo trazar la línea isobárica acá. Entonces, yo necesito trazar mi línea isobárica. Puede ser acá también, aquí. Si yo lo trazo acá, seguirá estando en el mismo líquido, ¿no? ¿Ya? Pero una forma interesante de usar la línea isobárica es trazarla de esta forma. Donde, aquí chicos, donde en uno de esos puntos está la intersección de los líquidos. Esos líquidos se les llaman no miscibles porque no se mezclan. ¿Ya? Mantienen sus fases diferentes. Fase 1, fase 2. Ahí está. No se van a mezclar. Esas líneas, como te lo vuelvo a repetir, se llama isobárica. ¿Iso qué significa? Igual. Bárica. Baro es presión. Igual presión. Bueno, ¿ya? Bajo ese concepto, vámonos para la parte. ¿La cámara me sigue, por favor? Mira, bajo ese concepto, vamos a resolver ese ejercicio. ¿Ya? Ya. A mano, muchachos.
Mira, a ver, vamos a ver para acá. ¿Dónde está el líquido? Ahí está, pues, ¿no? Así. Este es el líquido B y para que esté el líquido A. Fíjate, esto yo le he llamado líquido A y líquido B. Mi línea isobárica, ¿quién viene por acá? L. O sea, esto yo le llamo una altura de A y una altura de B. Ahora, por propiedad, M y acá N. ¿Qué nos dice? Como es una línea isobárica, la presión en M es la misma que la presión en N. Pero acá hay que estar atentos. Cuando me dicen la presión en M, se refieren a la presión total en M. Esa presión total viene a ser todo lo que está encima, no debajo, todo lo que está encima. Al profe, ¿qué está encima de M? Líquido A. Esa sería la presión del líquido A. ¿Más quién? ¿Más quién? Mira, está abierto, ¿sí o no? Si está abierto, ¿quién se mete por ahí? El aire. Y si el aire se mete, hay presión atmosférica. Genial. Igual. Vámonos a B. Encima de N, la presión en N. ¿Qué hay encima de N? Hay el líquido B, la presión del líquido B, más, como está abierto, hay una presión atmosférica, ¿no? Muy bien. Atmosférica. Entonces, ¿qué hacemos acá? Te vas. Acá igual la presión hidrostática. Ya. Densidad de líquido, en este caso, vamos a poner densidad de líquido A por la aceleración de la gravedad por la profundidad de A. ¿Cuánto es la profundidad en A? HA. Igual a la densidad de líquido B por la aceleración de la gravedad por la profundidad de líquido B. HB. Ahora, GG se va. Y mira, despejamos. La densidad de A entre la densidad de B es igual. Eso queda la profundidad de B entre la profundidad de B. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la propiedad. Ahora, profe, ¿qué pasaría si acá, como tomando otro ejercicio, profe, ¿qué pasaría si por acá está cerrado? Ya está abierta, cerrada. Y aquí adentro hay un gas. ¿Cómo sería, profe? Igual, no igual. Esto no cambia. La presión en M igual a la presión en M. ¿Qué hay encima de M? Líquido. O sea, estaría la presión del líquido más la atmósfera. Exacto, porque está abierto. Igual a la presión de N. ¿Qué hay encima de N? El líquido. Genial. Más. Uy, aquí hay gas. Y el gas ejerce una presión. Claro, presión del gas. Más. El aire entra. ¿Puede entrar el aire acá? O sea, el aire va a tratar de entrar, pero no, pues no, si es vidrio, no va a entrar. Por lo tanto, ahí no queda aire. ¿Entiendes, no? O sea que, cuidado con esos conceptos, ¿ah? La presión total siempre, presión total o presión absoluta se le llama. ¿Ya? Total o absoluta. Es las presiones que están, o de los líquidos que están encima, ¿ya? De los fluidos que están encima de ese punto. En este caso, hay gas y agua. Entonces, copiamos este ejercicio, esta formulita, y lo traemos para acá. A ver. Lo traemos para aquí, ¿sí? Vamos a traerlo por acá. Entonces decimos que la densidad de A entre la densidad de B es igual a la profundidad de B entre la profundidad de B. Con este ejercicio hemos matado dos pájaros en tiro, ¿te das cuenta? Lo que es línea isobárica y lo que es presión absoluta. Ya. Listo.
Ahora, vamos a ver lo que es la prensa hidráulica, jóvenes. Para entender qué es la prensa hidráulica, necesitamos comprender el principio de Arquímedes. ¿Ya? No, perdón, el principio de Pascal. A ver, ¿qué nos dice este principio de Pascal? Mira, vamos a imaginarnos que estamos soplando un globo, ¿ya? Sopla, sopla, sopla. Ahí está. Sopla. Sopla. Ahí está. Oye, cuando nosotros hemos soplado, hemos estado ejerciendo unas fuerzas. Fuerza el aire entre esta área, ¿eh? ¿Y qué hemos estado ejerciendo entonces? Una presión, ¿no? Cuando hemos soplado el globito, ahí está, una presión. Ahora, esa presión que está en P, como aquí está lleno de gas, todo esto es gas, la presión en P se distribuye en forma uniforme a lo largo de todo el globito. O sea, por acá es P, 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 por acá también es P. O sea, por las moléculas que están en el interior también sería P. ¿Te das cuenta? La presión se distribuye a lo largo de todo el globo. O sea, este principio lo vamos a aplicar en prensa hidráulica. Ya. Fíjate. Vamos a ver. Esto es una prensa. ¿Ya? Una prensa tiene siempre un lado más grande, un émbolo más grande y un émbolo más chiquito. ¿Pero qué es un émbolo? ¿Te han puesto inyección alguna vez? En tu brazo, ¿no? O la vacuna esa. ¿Te han puesto una vacuna, no, muchachos? Esa cosita negra, ese jevecito negro, ¿ya? De la vacuna. Es así, ¿no? Algo así, es un jevecito negro. Así. ¿Ya? Se llama émbolo. ¿Cuál es su función del émbolo? Es de que el líquido que está aquí confinado no salga. No va a salir, siempre le va a mantener el líquido ahí. Eso es el émbolo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos émbolos y en el interior hay un fluido que en el caso del globo era el gas y aquí es un fluido. Bueno, pongamos que es agua o un aceite especial, un aceite hidráulico. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, si acá nosotros, antes de continuar, ¿has escuchado de la gata? La gata. No, esa gata no voy. La gata hidráulica. Cuando se poncha una llanta, la llanta de un carro, traen una gata, un aparato mecánico, el cual le comienzan a hacer de esa forma, ¿no? Y comienza a levantarse el carro. ¿Sí? La gata hidráulica es una aplicación de este principio de prensa hidráulica. Y ahora vas a ver por qué. Mira. Si nosotros acá, chicos, ejercemos, mira, acá vamos a demostrar que con poca fuerza podemos elevar una carga gigante, chicos. Una carga muy grande. Porque ¿qué nos dice el principio de Pascal, el que hemos visto hace rato? Que como si acá se le ejerce una presión P, es como si esto fuera la boquita del globo, ahí. Esta presión se distribuye a lo largo de todo. Por lo tanto, la presión en N igual a la presión en M. ¿Sí? Bastante, ¿eh? La presión en N igual a la presión en M. ¿Pero a qué es igual la presión en M? Ah, profe, hay aire. Ah, muy bien, muy bien. Presión atmosférica. ¿Más quién, pero? Aquí, este émbolo, es así, tiene un área y una fuerza. O sea que ahí se está ejerciendo una presión en 2. En N. Igual, aquí que hay, como está abierto, presión atmosférica. Más, igual, acá, claro, el área de aquí es más grande, ¿no? Más grande es ese émbolo. Y hay fuerza. O sea que hay, también hay una presión 2. Presión 1, ¿no? Porque es A1, F1. Atmósfera, chau.
la presión en 1 es igual a la presión en 2. Vamos a hacer el orden, ya. Vamos a acomodarlo, muchachos. 1 y 2, da lo mismo. ¿Pero qué es igual a la presión? Fuerza entre área. Ah, y entonces fuerza F1 entre el área A1. Claro, fuerza F1 entre el área 1. Y en la presión 2, fuerza F2 entre el área A2. ¿Ves? Acá sería F1 entre A1 igual a F2 entre A2. Importante. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos acá? Fácil, ¿no? Sencillo. Ahora vamos a ver el empuje. El empuje se da, chicos, por una diferencia de presión. Bueno, a grandes rasgos podemos entender el empuje, muchachos, que cuando tú metas un objeto al agua, aquí, mira, ¿dónde habrá más presión? ¿En N o en M? Recuerda que la presión depende de la profundidad. Mientras más adentro seas, habrá más presión. O sea, ¿en dónde hay más presión? ¿En M o en N? Ah, profe, en M hay más presión. ¿Ya? Entonces, si hay más presión en M que en N, aquí se va a generar una diferencia. ¿Sí? Es una diferencia de presión. Y chicos, por eso, recuerda que la presión es fuerza sobre área. Las áreas son las mismas. Aquí habrá más fuerza que menos fuerza, por lo tanto, se genera una fuerza. Esa resultante, ¿no? Nos da la fuerza de empuje. Que cuando tú metes un objeto al agua, ¿ya? Esa fuerza de empuje siempre aparece. ¿Ya? ¿Para qué? Para botar al líquido que está en su interior. ¿Mejor? Muy bien. Entonces, esta parte es importante, chicos. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza de empuje? Fácil. Aquí, fíjate. La fuerza de empuje se calcula como la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Esta palabra es importante. ¿Por qué sumergido? Mira acá. En este ejemplo de acá, no todo está sumergido. Solamente está sumergido este cachito. En el otro está sumergido todo, todito. Vamos a ponerlo como, a ver, con ejemplos más prácticos, ¿ya? Imagínate que estemos en enero o febrero y te vas a la piscina. En la piscina, jóvenes, te llevas tu pelota, la tiras, estás con tu pelota. Ahora, haciendo un experimento mental, trata de hundir la pelota. Húndelo. Te das cuenta que cada vez que tú quieras hundirlo más, necesitas más fuerza. ¿Por qué? Ah, porque el empuje, tú estás luchando contra el empuje. Al momento de ejercer, que está el nivel del agua, tu pelota, cuando tú quieres empujar hacia abajo la pelota, tú estás luchando con el empuje directamente. Y el empuje, recuerda que depende del volumen sumergido. Mientras más lo quieras empujar, mientras más lo quieras sumergir, habrá más empuje porque estás estás aumentando el volumen sumergido. ¿Me entiendes? Es por eso que cuando tú vas empujando poquito a poquito, necesitas más y más fuerza. De eso se trata. Muy bien. Recuerda que ρ es la densidad del líquido porque el empuje depende solamente del líquido, no depende del cuerpo. ¿Ya? Si puede ser de madera, de metal, no le interesa. El empuje depende solamente del líquido y del volumen sumergido. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces sabemos G, la aceleración de la gravedad, y V es el volumen sumergido. Ahora,
Un dato importante, una forma importante de expresar la fuerza de gravedad en hidrostática es de la siguiente forma. La densidad del cuerpo, la fuerza de gravedad es igual a la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad por el volumen del cuerpo. Listo. Claro, esto viene, jóvenes. Profe, ¿por qué pone eso? Ah? ¿Qué me quiere tranquear? No. La fuerza de gravedad es masa sobre mg, ¿de acuerdo? Pero si nosotros despejamos la masa, sería densidad por volumen. Ya. Densidad por volumen, ¿por qué? Ahí es, lo mismo. Ahora. Bueno, eso sería todo. Vamos ahora con la resolución de los problemas. Descarga tu boletín. Descarga tu boletín y vamos a ver los ejercicios. Primer ejercicio, ¿qué dice? A ver. Determinar la presión absoluta. Absoluta. O sea, total. En 10 a la quinta pascales. En el fondo de recibimiento, o sea, aquí. Vamos a ponerle en K. ¿Ya? Sabiendo que el líquido es mercurio y su densidad es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Densidad del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. A ver, muchachos, eso no me interesa. La densidad se mide en kilogramos por metro cúbico, por lo tanto yo lo voy a multiplicar por 1000. Cuando lo multiplique por 1000, ¿ya? Para que me alcance. Me sale 13.600 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que me interesa a mí. Eso está bien. ¿Ya? Ahora, cuando quiero resolver este ejercicio, si yo quiero la presión en K, tengo que ver qué hay encima de K. Encima de K hay agua, o sea, hay presión hidrostática. ¿Más quién? ¿Qué hay encima de K? Aire, muy bien, presión atmosférica. Pero la presión hidrostática se calcula como ¿qué? La densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad, ¿cierto? Más la presión atmosférica. Oye, ¿cuánto sería la profundidad a la cual está acá? 1 metro, profe. No, Torres Casqueadas. No es 1 metro. Te dije que la profundidad debes tomarla vertical. Netamente vertical. Por lo tanto, eso sería 0,5 metros. Sí, pues. La profundidad a la cual está acá, 0,5 metros. Operamos entonces. Densidad de líquido, 13.600. Por la aceleración de la gravedad, que es 10. Por 0,5 o un medio. Más, ¿cuánto vale la presión atmosférica según el dato? 10 a la quinta. Ahí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, chicos, es operar. ¿Cuánto saldría? A ver, estamos bien. O sea, 13.600, ¿ya? Entre 2, ¿no? Sí, ¿y eso cuánto sería? Por 10. Ahí está. Sería 0, claro, me dicen que lo exprese en 10 a la quinta. Me sale 0,68 por 10 a la quinta. Ahí está. Más 10 a la quinta. ¿Y eso cuánto es? A ver. 1,68. Listo. Por 10 a la quinta pascales. Esa sería la respuesta. Eso sería la presión en K. ¿Qué pones? Importante, ¿eh?
¿Qué tal? La primera facilita, ¿no? Lo único que hemos hecho es operar eso, sumar, ¿no? Sumar la presión hidrostática más la presión atmosférica. Nada más. Ahora vamos con el ejercicio número 3. Dice, estime la fuerza de agua estime la fuerza que el agua ejerce sobre el tímpano de un bañista cuando está sumergido en el fondo de una piscina de 5 metros. La profundidad, 5 metros. Ahora, considere el área del tímpano, dice a la menos 4 metros cuadrados. ¿Y la aceleración de la gravedad cuánto? 9,8. ¿Ves? En este caso nos dicen, oye, ten cuidado que la gravedad estoy considerándola como 9,8. ¿Ya? Muy bien. Primero vamos a encontrar la presión hidrostática. ¿Cómo se calculaba? Como la densidad de líquido, ¿ya? Por la aceleración de la gravedad, por la profundidad de acción. ¿Cuánto es la densidad de líquido? Como es agua, es 1000. 1000. No te lo dijeron. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. O de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Pero recuerda que eso no nos interesa. Eso sí nos interesa. 1000 por 1000. Por la aceleración de la gravedad, que vale 9,8, por la profundidad, que es 5 metros. Multiplicamos entonces. 2 por 5 sería 49. 49 y 3, allá, 49 kilopascales. Eso es la presión hidrostática. ¿Qué más? Ojo, me dicen que estime la fuerza que el agua, solamente el agua. Por eso es lo que no tomo presión total o absoluta, porque en el problema me dicen determine la fuerza que el agua le ejerce al tímpano de un bañista. ¿Acá? Sí. Pero, profe, la presión es fuerza sobre área. Me piden la fuerza. Ajá. O sea, la fuerza sería presión por área. Listo. Entonces, la fuerza sería la presión, 49 kilopascales. Esa es la presión. Por el área. Oye, pero ¿cuánto vale kilo? Ya, vamos a ponerle. Kilo es 1000, ya, bueno, o 10 al cubo. Por el área, según el dato, 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces la fuerza sería 4,9 newtons. Imagínate, esa es la fuerza que se está ejerciendo sobre, perdón, en su tímpano, Bueno, ya está. Ahora vayamos con el número 4. En el gráfico mostrado, un tubo en U de igual sección contiene dos líquidos no miscibles, ¿eh? En equilibrio. Si la densidad de líquido es 2, si la densidad de líquido 2 es de 5 gramos por centímetro cúbico, ¿cuál es el líquido 2? Tú eres el de 2, tú eres el 1. La densidad de líquido 2 es de 5 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad de líquido 1, no sé. Ya. Listo. Pero yo te he dicho, ¿esto nos interesa? No, ¿cierto? Pero en esta clase de ejercicios no nos va a interesar. Claro, porque no debe ser en gramos por centímetro cúbico. Yo te lo dije, es en kilogramos por metro cúbico. Eso deberíamos multiplicarlo por 1000 y nos debe dar 5000 kilogramos por metro cúbico. Pero espérate, ¿te acuerdas cuál era la formulita? La densidad de A entre la densidad de B era igual a la profundidad de B entre la profundidad de A. ¿Te acuerdas? Bueno, sí. Entonces acá hacemos lo mismo. Primero, trazamos nuestra línea isobárica. No vamos a hacer todo el procedimiento porque ya la tenemos.
Pero acá la densidad de A sería, no sé, densidad de A. Pero la densidad de B, que sería el líquido 2, es de 5. 5 gramos por centímetro cúbico. Igual a la altura de B, perdón, profundidad de B, que es 8 centímetros. Entre 10 centímetros, ¿me digo? Centi se va, ¿te das cuenta? Quinta 1, quinta 2. Mitad 1, mitad 4. Ajá. ¿Cuánto es la densidad de A? 4 gramos por centímetro cúbico. ¿Cierto? Listo. Chicos. Ya está, ya. Muy bien. Ahora vamos con el número 7. Aquí está. Un tubo contiene agua en reposo, por eso es hidrostática. Si retiramos el tapón y luego de cierto tiempo volvemos a colocarlo, se observa que el agua se ha reducido a la cuarta parte. Entonces vamos a trazar, ¿ah? Este es el inicio. Y el final sería por acá. A ver, la mitad, cuarta parte. ¿Qué altura tendría mucho ancho? 0,25 metros. La cuarta parte. Se reduce la cuarta parte. Ya. ¿Qué más? Determina en cuánto varía la presión que ejerce el agua al tapón. Considere que esto es agua. Si esto es agua, su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Ahora, la variación de la... Perdón, me olvidé. Determina en cuánto varía la presión. Bueno, me piden la variación de la presión. Eso sería presión final más la presión inicial. Pero me doy cuenta que la final va a ser menor y la inicial va a ser mayor. Por lo tanto, simplemente para encontrar esa variación voy a ponerle presión inicial y presión final, ¿ya? Claro, para que no sea negativo, que torrija, si no, ¿cómo te va a ser negativo? Muy bien. La presión inicial, ¿qué hay acá? Claro, vamos a analizarlo a ver con respecto a... Aquí ya, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. ¿Cuánto sería la presión inicial? Presión del líquido más la atmósfera, etc. Presión inicial hidrostática inicial más la presión atmosférica. Menos, ahora vamos con la final. La final sería, como todo el agua se escurre hasta este punto, sería la presión hidrostática al final, pero igual el aire va a seguir entrando hasta acá. ¿Sí? Igual el aire va hasta acá. También hay problema atmosférico. Pero acá nos faltan los paréntesis. Menos con más, menos, te vas, queda que la presión hidrostática inicial menos la presión hidrostática final. Pero la presión hidrostática queda igual. Densidad de líquido, ajá, por la aceleración de la gravedad, por la profundidad. Pero vemos que como ambas es agua, en ambos casos se trata de agua, quien va a variar solamente es la profundidad, ¿cierto? ¿Y en cuánto varía la profundidad? ¿Cuánto es la variación de la profundidad? Si antes era 1, ahora es 0,25. Ah, la variación sería 0,75 metros. Ahora sí reemplazamos. La variación de la presión es densidad de líquido. Vamos a ver cómo están las claves. Ahí están todos enteros. Bueno, 1000. Por la aceleración de la gravedad, 10. Me dicen la persona que es 10. Por 0,75.
0.75 es 75 entre 100. Cerito, 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 cerito se va. Nos queda 75, ¿cuántos ceritos? 7500 pascales. Listo. ¿Es complicado? No es complicado, es sencillo. ¿Vale? Vamos con el número 10. Un submarino se encuentra sumergido a una profundidad h respecto a una superficie del mar y experimenta una presión de 5 atmósferas. Vamos a ver. Hay un cosito para que me da tiempo, espacio de solucionar esa cosa. Vale. A una profundidad de h me da 5 atmósferas. Pero ojo que estas 5 atmósferas corresponden tanto a la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Cuántos metros debe ascender? Ya, o sea, nos dicen la variación de h. Al otro lado. ¿Cuántos metros debe ascender para que experimente una presión total de 2 atmósferas? O sea, en este punto, pongamos en A y en B, la presión absoluta en B debe ser ahora solamente de 2 atmósferas. No más. No más. Eso debe ser. ¿Ya? Carachos. Considere que la densidad del agua, ya, bueno, es 1000 y nada más. A ver. Miren, muchachos. Vamos a poner un poquito más arriba. En B la presión total sería de ¿cuánto dice? De 2 atmósferas. Fíjate. En A, que era este punto, esto es y esto es B. En A, chicos, la presión total, ¿a qué sería igual? Te dije que era la presión atmosférica más la presión hidrostática, ¿no? Ya está. Ya, ahora que lo veo no va a alcanzar espacio. Vamos a volver a esta parte. Para no luchar con el espacio, ¿ya? La presión en A es la presión atmosférica, porque está abierta, más la presión hidrostática. Pero esto es de 5 atmósferas. 5 atmósferas. La presión atmosférica es de 1 atmósfera, más la presión hidrostática en B. Por lo tanto, la presión hidrostática en B es de 4 atmósferas. Claro, pasar a estar 4, ¿cierto? Ahora, lo mismo hacemos, pero... perdón, esto es en A. Estamos analizando A, Puerto Rico. Ahora, lo mismo hacemos para B. La presión total en B es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Me dicen que en B la presión total es 2 atmósferas. Igual, la presión atmosférica es 1 atmósfera más la presión hidrostática en B. Ya, de acá nos sale que la presión hidrostática en B es de 1 atmósfera. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora, nos dice, ¿no? ¿En cuánto debe variar? Bueno, para eso digo. A ver, considero una atmósfera es 10 a la quinta pascales. Ojo, estoy leyendo. Ahora, de aquí voy a sacar la variación de la presión. ¿Qué era igual? La variación de la presión era, como se trata de un mismo líquido, normal. La gravedad es igual para todas por la variación de la profundidad. Lo que hemos hecho. ¿En cuánto varía la presión? De 4 a 1. Ya, pues voy a escribirle 4 para que no varíe. 4 menos 1. Sí. Ahora, pero atmósferas. Mejor pongo 3, ¿ya? 4 menos 1, 3. Hasta ahí no vuelas, ¿no? En A era 4 y en B es 1. O sea, la variación es 3. ¿Ya? Vamos a hacerlo muy largo. 3 atmósferas. Pero profesor, a mí no me interesan las atmósferas. A mí me interesan en pascales. Por lo tanto, digo, una atmósfera
son 10 a la quinta pascales. Y tengo que transformarlo. Atmósfera con atmósfera, chao. Igual a la densidad del líquido, como es agua, es 1000 o 10 al cubo. Es fácil, 10 al cubo, sobrado. Por la aceleración de la gravedad, que vale 10, por la variación. Y ahí está, pues, lo que nos pide. Estoy pidiendo la variación de la altura. Esa es la pregunta. A ver, entonces dice la cuarta, dice la quinta. A ver, dice la quinta, dice la cuarta. Dice la cuarta, pasa a dividir, dice la cuarta, sube, 10 a la menos 4, dice la quinta, por 10 a la menos 4, 10. Ah, ya. Y por 3, 30. La variación de la altura de la profundidad entonces sería 30 metros. Así ya. Fácil. Fácil, ¿eh? Pobre que te estás tranqueando. Vamos a ver con otro ejercicio. A ver. Íbamos a hacer el 1, solo que nos ha faltado espacio. Así que vamos a hacer el 4 y después hacemos el 1, ¿ya? Mira, dice, se muestra en un sistema en equilibrio, si la presión del gas se incrementa en 1 kilopascal, se incrementa, al inicio era de K pascales. Y después, al final, es K más 1 pascales. Son kilopascales, ¿no? Recuerda que todo está en kilopascales. ¿Ya? Vamos a ver, ¿por qué está en K? Ya vamos a poner otra letra. Vamos a ponerle, no sé, N. ¿Ya? N más 1 porque está en kilopascales. Kilopascales. Ahora sí. Calcule la variación en la tensión de la cuerda. Considere que el émbolo 2 tiene un área de 0.03 metros cuadrados. O sea, claro, porque al inicio va a haber una tensión. Con la presión de NK pascales hay una tensión 1, ¿no? Por así decirlo. Cuando el gas, no sé, imagínate que lo comenzamos a calentar. El gas va a empezar con el aumento de la temperatura comienza a expandirse. En esa expansión aumenta la presión, porque aquí el émbolo 2 no va a ceder. Entonces, al aumentar esa expansión, esa presión también, chicos, se ve afectada en este punto. ¿Recuerdas, no? Por el principio de Pascal. La presión vamos a ponerle acá, en A igual a la presión en B. Si tú aumentas la presión aquí, acá también se aumenta. Si al inicio había una tensión T1, cuando el gas se expande, se calienta, acá va a terminar con una tensión T2. ¿Ya? Y nosotros queremos calcular esa variación. ¿Cuánto vale T1 menos T2? ¿Ya? T1 menos T2. Ahí está. Eso es lo que nosotros nos quieren. ¿Cuánto vale la variación de esa tensión? Entonces, para eso nos vamos a apoyar en el punto que te dije, ¿no? La presión en A debe ser igual a la presión en B. Primero, al inicio. Al inicio, ¿cuánto es? La presión del gas era NK pascales. N kilopascales. Igual a la presión en N, que sería... ¿Qué igual a la presión? La presión, profesor, es fuerza sobre aire. La fuerza es T1 y el área, déjale el área, así no, ponemos A. Eso es al inicio. ¿Sí? Ahora, al final, ¿qué va a pasar? Al final la presión en A es N más 1 kilopascales. Igual, cuando ya aumentó, aquí sería una tensión T2. T2 entre el área, déjalo ahí. Esto es el final. Ahora, el área pasa a multiplicar, y justamente de ahí tenemos, tensión y tensión. A ver, ¿cuánto valdría T1? A ver, T1 valdría K por A. Y la tensión 2, ¿cuánto sería? N más 1 K por A. Ahí está. Y lo podemos restar. Claro, réstalo. Profe, ya no siga. Despierto, oye. Mira, si restamos, hoy te das cuenta por qué yo le puso T2 menos T1, ¿no? Porque si yo le ponía T1 menos T2,
me iba a salir negativo. Pero la idea es que no salga negativo. Por eso le he puesto, le he cambiado de orden. Sería n más 1 k por a menos T1, nk por a. Nk por a. Y te das cuenta que k por a por n más k por a por 1. Y acá se iría. Ah, ya te das cuenta, se va, ¿no? Se va. Se va. ¿Te vas? Te vas. Y nos quedaría k por a. De ahí viene la variación en la tensión, sería k, que vale 1000, por el área, que vale 0,03. Dos ceritos se van con dos ceritos y nos queda que la variación de la tensión valdría 30. Listo. ¿Sí, chicos? ¿Cómo vamos acá? ¿Todo bien, no? Y vamos a hacer el número 1, correspondiente a él, para poder terminar esta parte. Hagámoselo. A ver. Mira, en el número 1 nos dice, ¿no? Una esfera de madera flota en el agua, tal como se muestra. Si el volumen que emerge, ¿no? Claro, esto es el volumen sumergido debajo del agua. Es el volumen emergido, ¿no? Lo que está sobre el nivel del agua. Si el volumen que emerge es el 40%, ahora, truquito para esto es ponerle que el volumen total es 10U. ¿Por qué? Si el volumen emergido es el 40%, es 4V. ¿Y el sumergido? Ah, 6V. Determine la densidad de la esfera en gramos por centímetro cúbico. Mira, acá este bloque de madera está flotando en equilibrio. ¿Sí? Ajá, ya. Equilibrio. Si hablamos de equilibrio, ¿de quién te acuerdas? De la primera ley de Newton. La suma de fuerzas que van hacia arriba igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Sí? Pero si acá no hay fuerzas, ¿cómo que no? Está la fuerza de gravedad y una fuerza que te he enseñado ahora. El empuje. Empuje. Claro. ¿No? Todo cuerpo que está sumergido en un líquido recibe una fuerza de empuje. Este bloque de madera no va a ser la excepción. También está afectado por el empuje. Entonces, las que van hacia arriba, el empuje es igual a las que van hacia abajo, la fuerza de gravedad. Pero acá igual el empuje. Como me piden la densidad de la madera, ojo, en gramos por centímetro cúbico, voy a usar en este caso, a ver, el empuje era igual a la densidad del líquido. ¿Por qué? Por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Y la fuerza de gravedad era la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad por el volumen del cuerpo. Gravedad con gravedad, aceleración de la gravedad con aceleración de la gravedad, se va, chao. Como es agua, es H2. Eso sería 1, porque me están diciendo en gramos por centímetro cúbico. Por eso le pongo 1. Por el volumen sumergido, ¿cuánto se está sumergiendo? 6U. Igual a la densidad del cuerpo, no sé cuánto es, pero yo sé que es la madera. Por el volumen del cuerpo, ¿cuánto es todo? 10U. Chao. O sea, la densidad de la madera sería igual, vas a dividir 0,6 gramos por centímetro cúbico. Claro, pero me están pidiendo estas unidades. Chicos, listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.